Quiero que vayamos al libro de Efesios. Al libro de Efesios, hermanos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? ¿Atrás no? Un poquito. Bien. Efesios 5. Y vamos a leer de los versículos 15 al 17, hermanos. ¿Lo tienen? Miren lo que dice la palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo creo que ustedes lo lean completo porque son solamente 3 versículos. Léanlo ahora, hermanos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál cree usted que es el tema central de esta porción bíblica? ¿Aprovechar qué? Aprovechar el tiempo, ¿no es cierto? Hay una cosa que nosotros jamás podremos recuperar, ¿saben? Y que se nos está yendo entre los dedos, diría yo así. Y es el tiempo. Es algo asombroso lo que significa el tiempo. ¿Por qué? Porque si usted se pone a meditar, nosotros vivimos en un eterno pasado, ¿no? Y yo diría de esa manera. Dios vive en un eterno presente, nosotros en un eterno pasado, porque cada cosa que decimos y hacemos rápidamente queda atrás. Y estamos avanzando. ¿Y estamos avanzando hacia qué? Hacia el día de nuestro juicio. Estamos avanzando hacia el día del encuentro con Cristo para los creyentes, y para los incrédulos están avanzando hacia el día más terrorífico de su existencia, el día que despierten en la condenación eterna, sin Cristo y sin Dios. Estamos dejando pasar el tiempo. Y Pablo hace una instrucción, le da una instrucción clara a los efesios y nos la da a nosotros. Y es que, sabiendo que el tiempo es tan rápido que pasa y simplemente tan superfluo para nosotros, debemos aprovecharlo. Lo único que podemos hacer. Nosotros no podemos evitar que el tiempo pase. La gente quiere y siempre ha tenido la fantasía de encontrar la fuente de la eterna juventud. Los españoles la buscaron aquí en América. Nunca la encontraron porque no existe, porque Dios ha decretado que los hombres nazcan, que crezcan, que envejezcan y que mueran y que se encuentren un día cara a cara con Él en el juicio. Y lo único que podemos hacer es aprovechar el tiempo. Claro, yo estoy seguro que usted ha escuchado muchas enseñanzas acerca de aprovechar el tiempo. Y creo que muchas las han enfocado mal, porque ya usted está pensando en ser una persona laboriosa y aprovechando el tiempo, cada minuto para ser proactivo, ese tipo de cosas. Pero lo que vamos a notar hoy es que eso no es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Nos está diciendo que nosotros debemos aprovechar el tiempo para una cosa: conocer a Dios, servir a Dios, serle útil a Él y bendecir a los demás. Es decir, todo lo que conlleva la vida cristiana es algo en lo cual nosotros debemos invertir el tiempo. Si nosotros retrocedemos al versículo 4:17, de donde viene el argumento que está presentando ahora Pablo, él está diciendo y nos está argumentando que los cristianos, esos cristianos que en el capítulo 1 dice que están sentados en lugares celestiales con Cristo, deben portarse como gente que está sentada en lugares celestiales con Cristo. Deben tener una conducta completamente contraria a la gente del mundo, porque la gente del mundo es gente de tinieblas. Es gente que vive en pecado, pero los cristianos, los verdaderos cristianos, están en la luz, están en la verdad y tienen el Espíritu Santo morando en su corazón. Así que el comportamiento de un incrédulo, de un creyente, debe ser completamente contrario al de un incrédulo. Pero no porque queramos llevarle la contraria, sino porque al seguir la palabra nos vamos a dar cuenta que naturalmente vamos a estar yendo en contra de lo que la gente piensa y de lo que la gente hace. Primera pregunta de hoy: ¿su vida es completamente diferente a la gente del mundo? Piénselo, porque así debe ser. En el 4:17 dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad
de su mente. Y si algo define la vida de una persona incrédula y de algunos que se dicen ser cristianos es la vanidad. Viven para aparentar, para sí mismos, para satisfacerse, para llenarse de placeres. Solo piensan en ellos mismos. Esa es la vida de un incrédulo y desafortunadamente es la vida de algunas personas que piensan que son cristianas. Dentro de ese argumento que viene desde el capítulo 4, llegando al capítulo 5, Pablo nos dice que debemos ser imitadores de Cristo. Eso nos lo dice al comenzar el capítulo 5. ¿Y cómo debemos imitar a Cristo? Recuerde que Cristo es nuestro modelo. Usted no tiene que imitar a nadie más. Nuestro modelo no es el pastor, pero demos gracias a Dios si el pastor está tratando de imitar a Cristo. Y oremos para que así sea. Nuestro modelo no es una persona reconocida en el mundo, o un artista, o un ídolo de este mundo. Jamás para un cristiano será ese el modelo. El modelo es ¿quién? Cristo. ¿Y cómo imitamos a Cristo? Andando en amor, dice Pablo, lo resumo así, andando en la luz y andando en sabiduría. Eso es lo que nos dice el apóstol, andando en amor, porque un cristiano debe amar. Es decir, es imposible decir que Cristo mora en nuestros corazones y nosotros no tenemos una actitud diferente hacia Dios y hacia los demás. ¿Basado en qué? En el hecho de que somos personas que aman a los otros, porque Dios nos ha dado su amor. Eso nos dice también Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que el amor es real en la vida de un cristiano y en eso debe andar. Y cuando la Biblia dice andar, se está refiriendo al estilo de vida que tenemos, a la manera de vivir, al día a día. Debemos andar ¿qué? En amor, debemos andar en luz. La gente del mundo busca ocultarse, hacer cosas escondidas, tener una doble vida. Yo creo que todo incrédulo, y también tengo que decir desafortunadamente muchos que se dicen ser cristianos, tienen una doble vida. Una cosa es la que muestran, otra cosa es lo que son, y les fascina, y se elaboran eso para engañar y para engañarse a sí mismos. Pero el creyente anda en la luz. Es decir, aún las faltas y los pecados de los creyentes están expuestos delante de Dios para que Él nos perdone, y también incluso algunos delante de los hombres para también buscar siempre la ayuda de nuestros hermanos, en el caso de la iglesia, para salir de esas maldades y caminar con Dios siempre. Entonces, aquí hay dos cosas que nos dice en el capítulo 5, comenzando, que hay que andar en amor y que hay que andar en luz para imitar a Cristo. Pero el punto de hoy es andar en sabiduría. Esa es otra cosa que también Pablo dice que debemos hacer para imitar a Cristo. Los cristianos debemos ser sabios, hermanos, porque todo lo contrario a la sabiduría es la necedad. Eso nos dice este pasaje. Y hoy en este texto vamos a ver qué implica la sabiduría, o qué implica que vivamos con sabiduría, ¿sí? Imitando a Cristo. ¿Qué implica ser sabio? Hay una sabiduría del mundo que dice Santiago que es incluso diabólica, y eso no es sabiduría, es simplemente sagacidad para hacer el mal. Hay gente que sabe hacer el mal. Hay personas que son muy buenas para estafar a los demás. Hay personas que engañan, ¿no? Y bueno, todo incrédulo es un engañador. Pero hermanos, nosotros no hemos sido llamados a tener ese tipo de sagacidad, sino la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de Dios. La sabiduría que nos lleva a saber cómo vivir la vida que Dios nos ha mandado que vivamos en la palabra. Entonces, los cristianos debemos ser sabios. ¿Y qué implica que vivamos con sabiduría? Yo he dividido esta enseñanza en tres puntos. La primera la vemos en el versículo 15, y es que vivir con sabiduría requiere ser diligente. El segundo punto de nuestra enseñanza de hoy, en el versículo 16, vivir con sabiduría requiere aprovechar bien el tiempo. Y el punto número 3 de hoy, versículo 17, vivir con sabiduría requiere entender la voluntad de Dios. Ponga mucha atención, no se distraiga. Vamos a ver el primer punto, versículo 15, por favor, léalo usted nuevamente. ¿Lo tienen, hermanos? Listo, léanlo ahora. La primera palabra que yo tomo acá es la palabra diligencia. Dice que debemos andar no como necios, sino como sabios, pero que debemos mirar, o sea, estar atentos. ¿Con qué? Con diligencia. Y eso es lo que le falta a muchos creyentes. Hermanos, por gracia de Cristo, hemos descansado de nuestros esfuerzos infructuosos por alcanzar la salvación, pero aún debemos esforzarnos en el poder que nos ha otorgado esa gracia para vivir en santidad imitando a Cristo. La vida cristiana está llena de paz,
pero no siempre de comodidad. Hermanos, sí, nosotros descansamos. ¿Por qué? Porque vivíamos, bueno, obviamente si no estábamos en Cristo no lo estábamos buscando, pero hay un afán en el corazón del hombre por encontrar la forma de redimirse, por encontrar la forma de salvarse, por encontrar la forma de tener paz en su conciencia para saber que no va a ser condenado. Y la busca de muchas maneras. Nosotros descansamos de eso. ¿Saben por qué? Porque ahora sabemos y entendemos y hemos creído ¿en quién? En Jesucristo nuestro Salvador. Y Él es la salvación. Así que ya descansamos de esas obras infructuosas que pretendían alcanzar o ganar la salvación delante de Dios. Sin embargo, eso no significa que la vida cristiana sea pasiva. Eso no significa que usted crea, como decía un predicador, que uno se salva, se sienta en un sofá y Dios lo lleva al cielo. Sino que la vida cristiana requiere lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y míralo en su propia vida. Requiere ser diligentes. La palabra diligencia allí se podría traducir más acertadamente como tener cuidado minucioso. Yo lo resumí así. Son varias palabras las que describen esta palabra diligencia en el original, pero yo lo resumo así: tener cuidado minucioso. Es decir, no descuidarse. Un cristiano no debe descuidarse. ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes? Las insensatas y las sensatas, ¿se acuerdan? Que unas tenían aceite y las otras no esperaron al novio, unas se durmieron y unas fueron rechazadas y las otras bienaventuradas. Pues esas son parábolas que nos están enseñando lo que aquí Pablo nos dice, y es que nosotros no podemos tener una vida cómoda en Cristo. Sí, cómoda en la gracia, en la fe, en la salvación que Él nos ha provisto. Claro, hemos cesado de nuestros esfuerzos carnales para alcanzar la salvación, pero nunca cesaremos de esforzarnos para vivir esa vida que agrada a Dios. La diferencia es que ya no estamos viviendo para que Dios nos acepte, sino que si tú estás en Cristo, ya siendo aceptado por Cristo plenamente, te esfuerzas para vivir lo que Dios dice que tú eres un santo, que tú estás sentado en lugares celestiales, como nos dice Efesios capítulo 1, esta misma carta en la que estamos leyendo hoy. Requiere esfuerzo, y el esfuerzo requiere disciplina, y es parte de lo que estamos enseñando, o lo que queremos enseñar acerca de la devoción personal y la devoción familiar. Mire, vivir sabiamente no se consigue pasivamente. Requiere de nuestra diligencia, vigilancia, perseverancia, especialmente en aquello que hemos aprendido. Uno todos los días se levanta, digámoslo de esta manera, y puede decidir, siendo un creyente, vivir como un sabio o vivir como un necio. Cosas que van a marcar esa sabiduría o esa necedad en nuestra vida es el aprovechamiento del tiempo, que va a ser nuestro segundo punto. Pero aún estamos en el primero. Y quiero decirle que usted debe ser activo, porque la verdad, sí, a lo largo de mi vida, yo podría decir, con todo temor y con toda humildad, porque no soy mejor que nadie, que la mayoría de personas que yo he conocido y que han dicho que son cristianas andan neciamente. Mire, necio es una persona, no sé cómo decirlo, pero necio es un tonto. Sí, o sea, eso es lo que quiere decir, digámoslo de otra manera. Eso es un necio. Y muchas personas que se dicen ser cristianas están haciendo las cosas de una manera tonta. No como la palabra se los dice. Con el agravante de que el incrédulo no conoce, pero el que se dice ser creyente sí sabe cuál es la voluntad de Dios. Y aquí dice que debemos conocer y andar en la voluntad de Dios. Y sin embargo ha decidido tontamente vivir apartado de la verdad. Y vivir a su propio parecer y a lo que le parece, ¿no? Tonto es aquella persona que, sabiendo lo que Dios dice que debemos hacer para seguir a Jesucristo, se están inventando métodos y sensaciones y emociones y apelando a muchas cosas que nunca los van a conducir a una vida plena en Cristo, una vida satisfecha en Él. Y así podríamos decir mucho. Entonces aquí hay dos palabras, ¿no? Necio y sabio. Y necio no es alguien falto de inteligencia, ¿no? Dice la palabra que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Y una vez vi a alguien refutando y diciendo: mire los necios que no creen en Dios. Y sacaba una cantidad de científicos que obviamente son gente muy erudita en su ciencia. Y decía eso. Si ve la Biblia se equivocó. Dice que los necios, los que no creen en Dios. Pero mire estos sabios del mundo, obviamente. Esta persona era del mundo. Y estos sabios del mundo, que son gente muy inteligente, entonces la Biblia se equivocó. No, es que la necedad para Dios no significa no ser inteligente. Dios le ha dado inteligencia al hombre. Pero la necedad de la que habla acá es aquella persona que es falta de inteligencia. No, perdón, disculpen, no es la persona que es falta de inteligencia, sino quien rechaza la verdad de Dios y por ello desprecia sus mandatos
y vive para ir en contra de ellos. El necio es aquel que, sabiendo o no sabiendo completamente sobre los mandatos de Dios, decide vivir en contra de ellos. Decide ignorarlos en su vida. Ya empieza a analizar su propia vida y tal vez la de muchas personas que usted conoce. Uy, eso a nosotros los cristianos, discúlpeme, no nos bajan de brutos la sociedad del mundo, ¿no? Son unos brutos, son unos ignorantes, son unos retrasados, son gente retrógrada. Eso es lo que dice el mundo, ¿no? Cuando les exponemos las verdades bíblicas. Cuando les decimos que nosotros no vamos a vivir para el pecado, sino para la verdad. Pero es normal que el mundo nos diga así, porque ellos son necios. Porque son tontos ante los ojos de Dios. Porque ellos insisten en vivir en aquellas cosas que les hacen daño. Insisten en vivir en aquellas cosas que le están llevando a acumular la ira de Dios sobre sus vidas. Esa es la necedad. Y tal vez sea su necedad hoy aquí, porque usted sigue persistiendo en sus pecados sin arrepentimiento. Y hoy Dios lo va a llamar al arrepentimiento. Y lo llama al arrepentimiento. Sí, la gente puede decir lo que sea, pero la gente del mundo es la necia ante los ojos de Dios. Sí, el cristiano puede parecer loco para el mundo. Qué bueno que el mundo nos llame locos. Porque cuando nos llama locos es porque estamos haciendo las cosas bien para Dios. ¿Por qué? No es un llamamiento a los cristianos a actuar de una manera desequilibrada, sino a ser fieles a la palabra. Y el mundo rechaza como locura lo que es cordura para Dios. Lo que es la verdad de la palabra. Así que, hermanos, necio no es alguien falto de inteligencia, sino quien rechaza la verdad de Dios y por ello desprecia sus mandatos y vive para ir en contra de ellos. Por el contrario, los sabios, podríamos decir que son los creyentes, porque no hay sabiduría fuera de Jesús, ¿no es cierto? Sí, hay sabiduría para el mundo. Y a veces un pecador que ha vivido mucho sabe dar buenos consejos. No se meta por allá, tenga cuidado con eso. ¿Pero eso viene de Dios? No, simplemente es producto de que pecó tanto que ya se aprendió que por ahí no se debe hacer. Cometió tantos pecados que al fin y al cabo dijo, no, mire, eso no le conviene. Es una sabiduría del mundo. Puede ser útil para algunas cosas, especialmente para la gente del mundo. Pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que está contenida en la palabra. Entonces un sabio es un creyente, o son los creyentes sabios, que tienen un conocimiento acertado de Dios y se esfuerzan con temor en aplicarlo correctamente a su vida. La sabiduría no es simple conocimiento. La sabiduría es conocimiento correcto, pero aplicado a nuestra vida con temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hermano, mire, no pase esta enseñanza así nomás. Piense usted mismo. Todo lo que usted ha aprendido en estas últimas semanas, que la Escritura nos ha enseñado, le ha producido a usted temor reverente de Dios. Saber que Dios es santo y que Él demanda que usted tenga una vida de honra para Él y que dentro de esa vida de honra usted debe tener un tiempo devocional y una vida devocional consciente de quién es Dios. Porque le voy a decir algo, si usted aprende estas verdades y puede recitar lo que la Biblia dice acerca de la vida devocional y lo puede recitar de memoria, pero usted no lo está haciendo ni lo está viviendo, usted no es sabio, usted es un necio. Usted es un tonto, de acuerdo a la Escritura. No es sabio. Usted sabe, pero peor aún, sabe y no pone por obra. Y Santiago nos decía que no hay que ser oidor, sino que hacedor de la palabra. Le pregunto, ¿usted ya está practicando y ha tomado una disciplina para tener tiempo devocional con su familia? Sea su familia, sus esposo, esposa, hijos, o si solamente usted vive con su hijo, o si simplemente usted vive con su esposa, cualquiera, o solo, porque la devoción ante todo parte del hecho de estar a solas con Dios, como nos enseña también el Padre Nuestro antes en el preámbulo, allí en Mateo 6. Hermano, ¿usted está poniendo por obra o usted está actuando neciamente? Porque aquí hace una diferencia entre sabios y necios. Y dice, sea diligente. Ay, Señor, ¿cuántos tienen esa actitud pecaminosa de decir, Dios sabe que necesito, así que Él lo hará? Yo no tengo que esforzarme. Como aquel que dice, el joven que decía, si esa mujer va a ser mi esposa, lo será. ¿Creen que esa actitud es buena?
No, yo creo que sí, en parte, ¿no es cierto? Porque confía en la soberanía de Dios. Pero esa a mitad, porque eso también significa que él qué debe hacer. Si él se queda orando solamente, debe orar, pero si él se queda orando solamente, la muchacha se va a casar con otro, ¿sí? Él debe perfumarse, peinarse y sacar algún billetico para invitarla así sea a tomarse un café. ¿Sí o no? Si no, se va a quedar solterón. Es un ejemplo simplemente. ¿Cuántos dicen, sí, yo tengo que orar, pero cuando dicen, pero nunca se proponen hacerlo? ¿Se acuerdan de la enseñanza de 18 días? ¿Qué nos dijo la palabra? ¿Qué, ¿se acuerdan o no? Hermanos, acuérdense. Es tiempo de buscar a Dios. ¿Cuándo? ¿Mañana? Hoy. Qué gran advertencia nos ha hecho y yo espero que ustedes, por la misericordia de Dios, no lo descuiden. El mañana no existe, hermanos. Llegará si Dios lo quiere. Hay que buscar a Dios hoy. Deje de aplazar lo que es inaplazable. Un asunto de vida o muerte. Cualquier otra cosa puede aplazarse, pero la búsqueda de Dios jamás. Llegará el día, no necesariamente que mueras, porque puede ser, no que mueras, pero si tú te endureces contra el Señor y su palabra, llegará el día en que no la quieras escuchar más. Y tu corazón se cerrará tan duro, y ya Dios no te llamará. Recuerda que el arrepentimiento no es algo que provenga de nosotros, sino proviene de ¿quién? Del Señor. Y si Él te está llamando hoy, corre a sus brazos, arrepiéntete. ¿Te acuerdas que hace 8 días enseñamos que uno no va a Dios de cualquier forma, sino que ante todo lo que nos enseña ese pasaje en Isaías 55 es que debemos ir al Señor ¿cómo? En arrepentimiento. Porque todos tenemos de qué arrepentirnos delante del Señor. Si no vas en arrepentimiento, no vas con la actitud correcta. Hermanos, quien entiende la verdad, pero no la aplica a su vida, no es sabio, es un necio. Y es una persona que no está queriendo buscar a Dios y vive aplazando lo que es inaplazable. Hoy, hermanos, debemos buscar a Dios. Y hoy debemos vivir con sabiduría y ser diligentes en vivir con sabiduría lo que ya Dios nos ha enseñado en su palabra. Puede que usted no sepa mucho, pero si lo poco que sabe lo está poniendo por obra, puede ser más sabio usted que una persona que sepa mucho, pero no está poniendo nada por obra en su vida. Y eso no es una justificación para que me salgan como muchos y dicen, yo no sé mucho, pero yo vivo. No, hermano, hay que saber también harto, hay que conocer mucho de Dios. Pero si por el momento usted no sabe tanto, no importa, busque a Dios, métase con Él. Así que lo primero, para los que anotan y se interesan, vivir con sabiduría requiere ser diligente. La sabiduría no le va a llegar de sopetón, ¿sí? No es que a punta de que usted cometa errores, usted va a llegar a ser sabio. No es lo que la Biblia enseña acá. Sí, a veces la gente dice de los errores se aprende y puede ser cierto, pero no nos va a llevar al conocimiento de Dios. Puede que nos lleve a hacer otras cosas, pero no al conocimiento de Dios, que es lo que nosotros estamos buscando y vivir para Él. Hay que ser sabios y andar en su voluntad, pero eso requiere diligencia. ¿Eres tú diligente? ¿O haces oídos sordos a lo que se te está enseñando, hermanos? Simplemente te descuidas, tienes unos días de oración y después tienes excusas y dices que es que no sientes, porque ese es el cuento de muchos. No es que no siento, y yo no veo en ningún lugar que nos diga que uno tiene que sentir, sino que tiene que hacer, tiene que obedecer, y que la obediencia nos llevará también al gozo, yo pienso, a vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, entonces pasemos a nuestro segundo punto de hoy. Ya dijimos y hemos visto que vivir con sabiduría requiere ser diligente, pero también vivir con sabiduría requiere que aprovechar bien el tiempo, y en esto me quiero centrar. Versículo 16, por favor léanlo ustedes, versículo 16, y léanlo ahí con mucha conciencia de lo que está leyendo, ¿listo? Bueno, no fue muy bien leído, léanlo ahora sí. Aprovechar el tiempo. Ahí completo hay una predicación, porque los días son ¿qué? Son malos. Una de las marcas de la necedad, es decir, de andar tontamente, aún para la gente del mundo, aún para la gente incrédula, una de las marcas de la necedad es perder el tiempo.
La gente tonta pierde el tiempo, pero parece que la tontería está diseminada por todo el mundo. ¿Cuántas formas existen hoy para desperdiciar el tiempo? Le pregunto. A veces hablamos con mi esposa que no somos tan veteranos, pero alguitos años tenemos por ahí encima. Nos acordamos de cómo era la televisión antes, ¿se acuerdan? Cuando éramos niños. Bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan de eso. Pero hermanos, créanme que Discovery Channel no es moderno, no es antiguo, perdón, es más bien moderno. Y en la época en que yo crecí, nosotros teníamos que hacer otras cosas y entretenernos de otras maneras. Y de hecho, hacíamos hasta deporte que los niños de hoy en día no lo hacen, muchos no lo hacen, porque solo había 2 canales y medio, ¿no? El tercero era malísimo, nadie lo veía. Y los otros 2 eran los canales nacionales, pero funcionaban a ratos. Funcionaban como 3 horas al mediodía y una tarde en la noche, y a las 12, 11 de la noche se estaba apagando. Yo creo que si uno le dice eso a un niño de hoy, un muchacho de hoy, dice, uy, pero ¿cómo podían vivir? ¿Sí? Como dicen los muchachos, ¿no? ¿Cómo podían vivir sin internet? Bueno, había vida antes del internet. De hecho, mucha vida. Pero piense en usted mismo. ¿Cómo desperdicia usted el tiempo? Tiempo que es muy valioso. ¿Saben que el ayer no volverá jamás? Que la edad que usted tiene hoy nunca la volverá a tener jamás. Que un día o una hora que usted pierda es un tiempo que nunca regresará. Y a nosotros nos venden la idea de tener que vivir, ¿qué? Entretenidos. Personas queman el tiempo. A mí me parece, bueno, esto también es de mi época, creo que ahorita ya no hay tan... ¿Se acuerdan de esas revistas de pasatiempo? ¿Sí? Es que la sola palabra a uno le causa inquietud. Pasar el tiempo simplemente haciendo figuritas y cositas y cositas ahí que pues salían en la revista. Pasar el tiempo, simplemente pasarlo. ¿Usted cree que un cristiano puede quemar el tiempo? Me refiero yo, es decir, le pongo un ejemplo. Usted va en un avión y se va a demorar 2 horas. ¿Qué hace usted en ese tiempo? ¿Usted cree que no podríamos aprovecharlo para la gloria de Dios? ¿No cree usted que podría estar orando tal vez? No, de pronto no todo el tiempo, pero podría orar un tiempo. ¿No cree usted que podría abrir su Biblia y allí leer un tiempo? Pero a veces estamos desgastando el tiempo, ¿no es cierto? Perdiendo el tiempo. Esa es la idea que se plantea acá. Personas queman el tiempo. Viven como si no fueran a morir. Mire, a mí me ha sonado mucho lo que dice Santiago en estos días, especialmente por las circunstancias que yo mismo he vivido. Todo eso venía a mi mente y qué bendición. Porque Santiago básicamente lo que dice en una parte de su epístola es que hay gente que se ufana y dice, mañana iremos a tal ciudad y después a otro lado y haremos negocios y hace una cantidad de planes, y él decía, son vanidosos. Deberían decir, si el Señor quiere, haremos tal o cual cosa. Y es que si el Señor quiere. La gente dice, no, ahorita hagamos cualquier cosa porque igual mañana, pero mañana nada. Mañana no sabemos qué va a pasar. Mire, la gente se dedica con afecto y pasión a cosas que van a perecer. Es que esa es la idea. Debemos dedicarlo a lo eterno, invertir en lo eterno, no en lo pasajero. Claro, yo sé que algunos se preocupan y me van a decir, bueno, no podemos ver televisión. Sí, yo creo que hay un tiempo para ver televisión, tal vez un buen programa. Claro que hay tiempo para salir con la familia y pasear, claro que hay tiempo, pero tiene que haber tiempo, y dentro de ese mismo tiempo que invertimos en esas cosas, debemos glorificar a Dios, pero tiene que haber tiempo, y debe ser aprovechado para crecer, para el crecimiento de nuestra alma, para el bienestar de nuestra alma, y para la adoración a Dios, hermanos. Hermanos, la gente se dedica a cosas que van a perecer, y algunos que se dicen ser cristianos están dedicando su vida a ese tipo de cosas. Miren, es aterrador. Gente dedica horas a ver series de televisión. Esa es la moda, ¿no? Maratones de televisión. Ahorita que hay en la internet, ¿no? Las maratones. Y la gente puede estar 3, 4... Leí, ¿no? Para esto me puse a leer de curiosidad. Y leí gente que ha estado 24 horas sentado literalmente viendo su serie favorita. Si al caso van al baño y regresan. Y hay personas que le dedican 2, 3, 4, 5 horas. Hermanos, eso es pecado. No por lo que vea. Bueno, puede que el contenido de eso no necesariamente sea malo.
sino por qué nosotros podemos tomar tanto tiempo para perderlo. ¿Le edifica en algo la serie que usted está viendo? No estoy diciendo que no pueda ver la serie, le aclaro. Pero le estoy diciendo dedicar tanto tiempo a la semana, cuando muchos de ustedes, o algunos de ustedes, mejor lo voy a decir proféticamente, solo algunos, no muchos, no tienen tiempo para tener un tiempo devocional familiar o un tiempo devocional personal. Dice los jueguitos. ¿Tener un PlayStation es pecado? No. Pero tú tienes que controlar y que no te controle a ti eso. Ahora bien, yo creería que en la medida en que vamos madurando, vemos que esas cosas no son necesarias, ni para nosotros ni para nadie. Y que podemos aprovechar mejor el tiempo. No es que sea pecado, yo no quiero entrar en esa tónica. Hay cosas que se pueden hacer. Tener un celular no es pecado, puede ser muy útil, pero ¿cuánto tiempo la gente gasta allí metida en un bendito celular? Miren, de verdad que yo lo digo con humildad, pero desde el comienzo de ver ese tipo de cosas, yo no he satanizado la tecnología. No estoy diciendo eso, yo creo que la tecnología tiene cosas muy buenas. Pero desde el principio saben que hace años, cuando yo empecé a descubrir y a entender que eso podría ser algo que absorbe la vida de uno, los que me conocen a mí saben que yo no tengo ni siquiera una página de Facebook, manejo el de la iglesia, donde se ponen cosas que edifican. Yo no tengo un WhatsApp, no porque el WhatsApp sea malo, porque lo usamos con mi esposa y es bueno, sino porque no quiero estar abstraído por eso. Y le decía a mi esposa, yo no quiero estar escuchando piticos todo el tiempo, que me mandan el gatico y que el meme y que no sé qué. No quiero eso, yo quiero estar metido en lo que tengo que hacer, incluso si salgo a hacer deporte o a montar en una bicicleta, quiero estar metido en eso, no quiero estar distraído. Y si estoy en la palabra, mucho menos. Hermanos, si no me estoy predicando a mí, no entiendan, estoy ilustrándolo conmigo, pero quiero decirle que es lo mismo en su vida. Esas cosas que no necesariamente son malas tienden por nuestra naturaleza de pecado, no porque seamos pecadores arrastre ya definitivamente porque Cristo nos ha salvado, sino porque todavía hay un remanente de pecado en nuestra vida, tiende a cautivarnos y a hacer que nosotros hagamos de eso ídolos en nuestra vida, sin los cuales no podemos vivir. Hermanos amados, ¿cuánto tiempo la gente pierde en el internet? La gente hoy en día quiere ser entretenida, vivir entretenida. Y parece que fuera pecado aburrirse. Pero mire que la Biblia dice lo siguiente de los cristianos. ¿Nos llama a qué? A desconectarnos del mundo, ¿o no? No que no vivamos en este mundo. Aquí hay cosas que hacer, hay que trabajar, hay que estudiar, hay tanto que hacer. Pero no estar conectados con ¿qué? Con el mundo, sino estar conectados con el Señor. ¿Cómo podemos estar conectados con el Señor? A ver, les pregunto. La manera más práctica. Primero que todo, por medio de Cristo, porque sin Cristo no hay nada. Pero de forma práctica, ¿cómo podemos estar conectados con el Señor? Por medio de la palabra y por medio de la oración. Entonces, hermanos amados, Dios nos llama a desconectarnos del mundo. ¿Sabe que es bueno? Y le pregunto si usted lo hace. Yo quiero hacerlo más. Pero qué bueno es a veces desconectarse de todo y meditar en la palabra, pensar en Cristo. ¿Usted lo hace? Pensar en Cristo. Ahora, no es un pensamiento banal, sino es basado en lo que hemos aprendido de él en las Escrituras. Hermanos, nos llama la palabra a orar. Nos llama la palabra a servir. A servir a los demás. Especialmente a los hermanos en la fe. A veces sabemos de alguna necesidad, de algo que alguien está padeciendo, y aún podríamos ir a visitarlo y darle una palabra de ánimo. Pero la gente le dice, no, es que estoy ocupado. ¿Y su ocupado qué es? Están viendo televisión. Su ocupado en muchas ocasiones, ¿qué es? Están absortos en sus propios asuntos. Aún trabajar, dices, no, pero es que estoy trabajando. Pero aún del trabajo deberíamos sacar tiempo para servir a Dios, sirviendo a los demás. Es pecado. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Aprovechen el tiempo en las cosas eternas. Es cierto que aquí hay cosas que hacer. Hay responsabilidades en esta tierra y no nos podemos abstraer de ellas. Pero ciertamente nosotros tenemos que aprovechar el tiempo para honrar a Dios y para crecer en Él.
Hermanos, la palabra nos llama a testificar, a hablar a otros de Cristo. La palabra nos llama a ayudar al necesitado. Debemos aprovechar, eso es decir, a invertir bien el tiempo que se nos da en esta vida para abundar en buenas obras. ¿Se acuerdan de Efesios 2:10? Que somos hechura suya, hablando del nuevo nacimiento, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Bueno, ¿dónde están tus buenas obras? Que Dios preparó de antemano, dice que ya están preparadas, listas, y que tú debes hacerlas. ¿Dónde están tus buenas obras? ¿Dónde está esa vida devocional? ¿Dónde está esa enseñanza a tus hijos? ¿Dónde está ese servicio a los demás? ¿Dónde está ese congregarse fielmente? ¿Dónde está ese interceder por otros? ¿Dónde está ese estudio personal de la palabra? ¿Dónde está ese testimonio, ese hablar, ese evangelizar a otros con la palabra? ¿Dónde está en tu vida? ¿Cómo estás aprovechando el tiempo? Si es que dices que lo estás aprovechando. Quien vive todo el tiempo para pensar en las cosas del mundo se identificará más que con el mundo que con Cristo. Y por eso muchos viven toda la semana metidos en su cuento del mundo. Y no quiero decir necesariamente que sean mundanos porque sí, no lo son necesariamente, pero todo lo que hacen, obviamente porque nos toca en muchas ocasiones, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, estamos compartiendo con personas del mundo y eso es normal. Y estamos metidos en los cuentos del mundo y en las noticias del mundo y en los afanes del mundo. Y a veces preguntamos a las personas si saben más acerca de lo que pasó ahorita en el mundial que lo que la palabra de Dios enseña. Hermano, yo no quiero dar palo, no estoy simplemente aquí parándome a criticarlos. Yo tengo que revisar eso en mi propia vida. Pero aquí está diciendo algo, Él no nos está sugiriendo que aprovechemos el tiempo, nos está diciendo, lo manda. En Colosenses dice que debemos redimir el tiempo. La idea es comprar tiempo para invertirlo bien. Es la misma idea de acá de Efesios. ¿En qué estás invirtiendo tú tu tiempo, hermano amado? Si tú vives metido en el mundo, vas a actuar como la gente del mundo. Hay personas que les cuesta tanto perdonar. Cuando la Biblia dice que eso es una cosa que debe ser lo más natural en el cristiano, perdonar. Porque tiene un nuevo corazón. Simplemente porque está imitando, no a Cristo, sino imitando a la gente del mundo. Y uno escucha a veces las conversaciones y la gente que dice ser cristiana se involucra de una manera indebida con ellas. Y la gente está hablando de los problemas que tiene con el esposo y el cristiano, en vez de predicarle desde ahí de Cristo, simplemente le dice, ay, pobrecito. O salimos con frases tan tontas pero tan vacías, tan tontas y vacías, como busque de Dios, pero no le decimos más a la gente. El pobre escuchará que usted le dice que busque a Dios y él se puede imaginar que es de cualquier forma, porque usted no se detiene a explicarle cómo puede buscar a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, hay que aprovechar el tiempo. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué es lo que debemos buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Cuánto tiempo dedica usted a meditar la palabra y a pensar en la verdad eterna antes que en la verdad de este mundo? ¿Cuánto tiempo dedica usted a calmar su alma y a meditar en las verdades y las maravillas que el Señor ha hecho con su vida y a dar gracias? ¿Cuánto tiempo dedica usted y se disciplina para decir, este mes voy a ir a donde mi tía, que hace años no la visito, y no solamente voy a ir a visitarla, sino voy a ir a compartirle el evangelio de Cristo? Y nos dejamos de excusar en que la gente simplemente con que vea nuestra vida ya van a llegar a Cristo, porque es cierto que debemos dar testimonio, pero es que el evangelio es una noticia y la noticia tiene que ser anunciada, tiene que ser hablada, o si no, no es noticia. Amén. Bueno, así no digan amén, es amén. ¿Cuánto tiempo usted no se ha disciplinado y dice aprovechar ese tiempo no solo para hacer una visita? ¿Cuándo te has enterado de un hermano enfermo y dices voy a ir a visitarlo? En vez de estar allí ocupado. O por lo menos llamarlo. Hermanos, hay que aprovechar el tiempo. Y eso es a lo que nos dice aquí que debemos aprovechar el tiempo. Esa manera. En las cosas del Señor. Miren, nuestro concepto de aprovechar el tiempo es muy diferente al del mundo.
Si usted le pregunta a una persona del mundo acerca de aprovechar el tiempo, ¿qué le dirá? Para él, ¿qué significa aprovechar el tiempo? Sí, muchas cosas, ¿no es cierto? Yo creo que a un incrédulo le fascinará una enseñanza así, ¿no? Especialmente esos que son como tan laboriosos, como tan proactivos, como tan de empuje, ¿no? Uy, aprovechar el tiempo, es bíblico. Sí, pero es que no te está hablando a ti, amigo, que estás perdido. Tú necesitas a Cristo. Mientras tanto, hagas lo que hagas, siempre todo será una pérdida de tiempo ante los ojos de Dios. Necesitas primero a Cristo. Si Cristo no es tu Señor, toda tu vida es un desperdicio. Suena duro, pero es la verdad. Simplemente es tiempo que se quema, preparándote para el juicio, porque tú no te arrepientes, porque no has confiado en Cristo. Pero si estamos en Cristo, nuestro concepto no es el del mundo. La gente dice, trabajar sin descanso, eso es aprovechar el tiempo. Yo les pregunto, ¿si es así? Hay que trabajar. Pero sin descanso, no es de sabios, es de necios, es de tontos. Perderse tú el alimento espiritual, un domingo en la iglesia, porque te toca ganarte unos pesos, no creo que valga la pena. Discúlpeme. Y entiendo a aquellos que a veces tienen por alguna razón laboral no poder venir. Los entiendo, pero no soy yo quien los excusa. Yo no soy juez, es Dios. Pero sí les digo, hermanos, que uno cuando dice que trabaja tanto, pero no tiene tiempo para Dios, ni para su familia, y para su familia no es para sacarlo solo a jugar, sino para enseñarles e instruirles y darles ejemplo de la palabra, eso no es bendición. Porque el mundano te dirá, yo aprovecho el tiempo, trabajo. Se te va a ir la vida trabajando y te vas a dar cuenta que la vida no era eso. Que lo que Dios te mandó no solamente era eso. Tenías que trabajar sin duda. ¿Se acuerdan de la iglesia en Tesalónica? La exhortación que Pablo hace a algunos de allá, porque parecía que algunos hermanitos, parece que lo que estaban diciendo es que como eran tan espirituales, ya dejaron de trabajar. Y entonces dice Pablo que se estaban entrometiendo, porque cuando una persona no trabaja, ¿qué hace? Se empieza a entrometer en la vida de los demás. Claro, obviamente una persona que no sea sabia ni cristiana, pero... Y él les dice, ¿sabe qué? Díganle a esos que están diciendo que por ser tan espirituales no trabajan, que el que no trabaje, que no coma. Porque los hermanos en Tesalónica, como cualquier otra iglesia, cuando ven a un hermano en necesidad que no puede trabajar por alguna razón, pues lo ayudan. Y todos estaban ayudando seguramente. Y Pablo les dice, no, dejen esa alcahuetería. Se lo estoy hablando en el lenguaje del siglo XXI colombiano. ¿Sí? Dejen esa alcahuetería. No le ayuden, porque no es que no puedan, sino que ellos no quieren trabajar y se están excusando en cosas que no son. Claro, hay que trabajar, pero escúcheme, porque vivir una vida y aprovechar el tiempo, una vida para Dios y aprovechar el tiempo no significa que no hagamos y no cumplamos las responsabilidades que nos tocan en esta vida. Hermanos, sino que trabajemos, pero trabajar sin descanso o vivir para hacer dinero, ¿no? El mundo aplaude, ¿no? En esas conferencias o en esos videos de motivación, ¿cuáles son los ejemplos que toman? La gente que trabajó sin descanso y que hizo mucho dinero. Lo chistoso es que nunca les preguntan a estos del éxito cómo están sus familias, ¿no? De hecho, si les preguntaran, tal vez sería una vergüenza. Y su relación con Dios, pues no tiene ninguna. Porque los absorbió su vida de éxito, entre comillas, que no es éxito para Dios. Ellos siguen siendo necios, tontos para Dios. No son sabios. Otros dicen que aprovechar el tiempo es hacer dinero. Otros dicen, y si le preguntan a un joven, ¿qué es aprovechar el tiempo? Y algunos ancianos o viejos sinvergüenza le dicen a los jóvenes eso, ¿no? Ay, aprovecha el tiempo porque eso de ser joven y bonita, eso se acaba pronto. Así que tenga novios y aproveche y disfrute y viaje y haga. ¿Sí ha escuchado ese tipo de consejos? Ojalá no se lo hayan dado a usted, ¿no? Unos viejos sinvergüenzas. ¿Eso será aprovechar el tiempo? No, eso es perderse. ¿Qué dice Eclesiastés 12? ¿Se acuerdan? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Y empieza a escribir una cantidad de cosas que de una manera metafórica lo que está diciendo es antes de que seas viejo y feo. Antes de que se te caigan los dientes, antes de que ya no puedas andar. Lo puede leer usted en Efesios capítulo 12. Tranquilo, yo me incluyo ahí entre los viejos. Sí, porque uno no va a ser haciendo más lindo, sino más feo. Pero sabe que eso no importa cuando usted está en Cristo. Amén.
Eso es lo que está diciendo Eclesiastés 12. Antes de que ya no puedas andar, antes de que se te caigan los dientes, antes de que se te apague la visión, antes de que te salgan canas, acuérdate de quién, de tu Creador. Eso es para el mundo aprovechar el tiempo, pero para nosotros aprovechar el tiempo tiene que ver con una cosa: dedicar nuestra vida a la adoración, a la devoción y al servicio a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dedicándonos solamente a estar metidos en la iglesia o solamente a la oración y a la escritura de la Biblia. No, hay que hacer otras cosas. La vida requiere otras cosas. Hay otras responsabilidades que Dios mismo nos ha encomendado, pero todo lo que hagamos, dice la Biblia, debemos hacerlo como para el Señor. Debe ser hecho para la gloria de Dios. Claro, tú puedes aprovechar el tiempo porque tienes que trabajar y está bien que trabajes y el trabajo es una bendición de Dios. Siempre y cuando no te absorba completamente y te aparte de la congregación y te aparte de tu familia. Pero si tú trabajas fuertemente, con responsabilidad, puedes hacerlo para la gloria de Dios. Yo creo que tiene que haber una diferencia grande entre un trabajador cristiano y un trabajador que no lo es. En el último trabajo secular que yo tuve, me acuerdo que, y sin decir pues que yo fuera el que diera más, o el más elevado en mi ejemplo, pero siempre me abstuve de ciertas cosas con la gente incrédula con la que yo trabajaba. Y me acuerdo que en ese último trabajo, algo que me molestaba mucho era el almuerzo. Pero no por el almuerzo, sino porque bajaba a un lugar donde había un comedor en la oficina y había un horno microondas y pues para calentar nos tocaba a todos ahí. Me acuerdo que me sentaba yo a comer y empezaban todos los compañeros del trabajo a criticar al jefe, a criticar la empresa, a criticar a los demás. Y yo no podía con eso. Y es que aquí nos están explotando. Y algún día yo pensé, le dije, no se los dije, realmente no se los dije, pero pensé, dije, bueno, yo estoy agradecido, es cierto que no gano mucho acá, pero me dieron la oportunidad de trabajar. Si ellos no están contentos, deberían renunciar, pero no quejarse. No estamos en un país que tenga la esclavitud. Gracias por eso. Usted puede coger y irse a otro lado. Entonces no se queje. ¿Será que esa es la actitud de un cristiano? ¿Será que eso es aprovechar el tiempo? Pues hay que ser un trabajador excelente para Dios, no para los hombres. Usted, hermano, tiene que invertir el tiempo de una manera que glorifique a Dios. Mire, hay que descansar. Hay descanso que es bueno y hay descanso que es malo. ¿Por qué? Porque necesitamos reposar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero hay gente que ya pasa del descanso ¿a qué? A la pereza. Y ya no es bendición, ni glorifica a Dios. Hermanos, es necesario también divertirnos. No estamos diciendo que no. Hay momentos de esparcimiento, hay momentos para sentarse y ver una buena película, pero que sea una buena película. Porque donde tú ves tanta vulgaridad y un lenguaje tan soez, hermano, la realidad es que uno busca a veces ya es películas lo que llama el mundo familiares, ¿no? Y a veces hasta ni esas películas familiares están libradas de cosas. Pero nosotros no podemos ver cualquier cosa. Por decir algo, por poner un ejemplo, nosotros debemos ser muy cuidadosos con lo que vemos, muy cuidadosos con lo que escuchamos. Siempre ha estado ese dilema: ¿qué tipo de música debe escuchar el cristiano? Algunos dicen, debe escuchar música cristiana solamente. El problema es que muchos músicos que dicen ser cristianos, pues no son cristianos. Y otros dicen, bueno, puede escuchar ciertas cosas que no son cristianas, pero no son malas. Yo diría, bueno, yo creo que un cristiano puede escuchar música siempre y cuando esa música no lo conduzca a cosas malas. Yo particularmente prefiero escuchar música que me edifique y por eso la selecciono. Porque, hermanos, yo tengo que batallar en mi vida con cuidar mi mente para Cristo. Y si me pongo a escuchar música que me está hablando de mujeres, de desengaños, de pasiones, de amores imposibles, ¿yo para qué estoy escuchando esa basura? Si es que yo tengo que cuidar, ¿qué? Mi mente, porque yo no puedo andar pensando cualquier cosa. Yo sé que yo dependo del Espíritu Santo, hay veces que pone pensamientos puros en mi cabeza, pero yo tengo que ser diligente, pensar ¿qué? Sabio. Y eso incluye también aprovechar el tiempo. No es que nos abstraigamos del mundo, hay cosas en el mundo en las cuales debemos vivir porque estamos acá temporalmente, pero hermanos, tenemos que hacerlo como cristianos
Y aún así tenemos que separar tiempo cada día para una vida devocional, para una vida de edificación, para adorar a Dios, para reconocer su grandeza, para darle gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que separar. Eso también es aprovechar el tiempo, hermanos. ¿Y por qué nos dice Pablo que debemos hacer eso? Porque los días son malos, dice este mismo versículo 16. Y eso, la idea que viene a mi cabeza es la siguiente: mientras el mundo se derrumba a nuestro alrededor, nosotros no podemos vivir distraídos. Mientras el mundo se derriba a nuestro alrededor. Pablo decía, los días son malos. Y eran malos los días en que vivió Pablo, pero son más malos los días de hoy, yo estoy seguro. Pablo decía, aprovechen el tiempo, sean sabios. No sean necios, no sean tontos. No vivan como la gente del mundo. No inviertan su tiempo en lo que hace la gente del mundo. No pierdan su tiempo como lo hace la gente del mundo. Ustedes son hijos de Dios. Inviertan su tiempo, aprovechenlo. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo días buenos. Ya vendrá un tiempo, hermanos, en la eternidad para los verdaderos cristianos, donde el reposo eterno estará en Cristo. Y ya no tendremos afanes, ni angustias, ni preocupaciones. Aquí tenemos todavía que preocuparnos, no afanarnos pecaminosamente, pero sí ser diligentes, no dormidos, no perezosos, invirtiendo bien el tiempo. Hermanos, si supieras que el ladrón, el asesino, está a la puerta de tu casa, ¿tú te echarías a dormir? Y si supieras que tiene la llave de tu casa, ¿tú te echarías a dormir? Si supieras que el peor asesino está a la puerta de tu casa, ¿tú te echarías a dormitar? Yo estoy seguro que si tú eres sensato no lo harías. Estarías vigilando. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice que debemos ser vigilantes? Es que el mundo en que vivimos no es un mundo bueno, hermanos. Es un mundo pecaminoso. Y es un mundo pecaminoso que no está abstraído de ti, no está lejos de ti, está muy cerquita a ti. Somos de Cristo, pero el mundo nos respira en la nuca. Y si nos descuidamos, terminaremos viviendo y pensando y haciendo las cosas del mundo. Voy a leer algo que escribió el hermano Julio Benítez. Dice lo siguiente: las ideas gnósticas y paganas se han levantado bajo el vestido de la religiosidad ecuménica y relativista. El homosexualismo, el lesbianismo, aborto y divorcio ya no se miran como pecados, sino que pueden ser opciones de todo ser libre. El movimiento feminista ha abierto las puertas para que el orden establecido por Dios, del hombre como cabeza en el hogar y la iglesia, se derrumbe para dar paso a una sociedad más equitativa, entre comillas. Todos estos movimientos tienen grandes defensores y se esfuerzan porque todos los hombres se identifiquen con estos principios. Ha sido tan férrea la promoción de estos pecados que las iglesias han aceptado algunos de sus postulados. Si usted está cómodo en este mundo y cree que todo lo que pasa a su alrededor es inofensivo, creo que usted está andando como un necio y usted está dormido. O posiblemente usted no tenga el Espíritu Santo en su vida. Si usted está cómodo acá y le parece que todo es tan lindo, cuando nosotros estamos tan preocupados por todo lo que pasa alrededor. Sí, nosotros no vamos a cambiar la sociedad, pero sí debemos ser luz en medio de ella. Hermano, mira tu trabajo. ¿Cuánta oscuridad hay en él? No importa si la gente del trabajo te aprecia o no te aprecia. Tú debes ser luz, sal. Aprovecha el tiempo. No solo que compartas las cosas de ellos. Bueno, las pecaminosas no deben ser nunca así, nunca las debemos compartir, pero que tú aproveches el tiempo para hablarles, para testificarles, para aportarte de una manera diferente, no porque sí, sino porque tú quieres obedecer a Dios. Mientras hay tanta maldad y peligros, como muchas personas que están cercanas a ti, ¿tú qué estás haciendo? Escúchame, ¿tú qué estás haciendo? Lo que le dije anteriormente, ¿va a dormir usted mientras el asesino está a la puerta? Hay que despertar, hermanos. Usted que está hoy aquí sentado, mire, usted, porque lo digo yo de mí mismo. Pablo decía de sí mismo, y lo parafraseó porque no me acuerdo exactamente cómo lo decía, pero él decía que habiendo sido heraldo a otros, a muchos, no venga él a ser desechado. No porque Pablo creyera que podía perder su salvación, no, sino porque Pablo sabía que aún siendo un verdadero cristiano podría llegar a estar en un estado tan inútil
que no sirviera absolutamente nada para Dios. Sí, nosotros no le servimos a Dios por nuestra excelencia, sino por su gracia. Pero la gracia requiere diligencia para ser aprovechada. Hermanos, yo o cualquier persona que sirve en una iglesia, podríamos haber escogido el camino de vivir para nosotros mismos, preocuparnos por nuestras familias y congregarnos en un lugar. Y eso hubiera sido bueno. Pero hubo un día un interés que Dios puso en nuestro corazón de, hermano, ponernos en la brecha y servir al Señor en medio de nuestra inutilidad, porque siervos inútiles somos, para bendecir a otros, para estar allí en la iglesia sirviendo al Señor. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Durmiendo? De verdad, si tu vida es domingo venir, domingo irte, no tienes contacto con nadie en la iglesia, no te preocupa nada lo que pasa, no hay oración en tu vida, o debemos orar por los demás, eso es claro. Si tú estás orando solo por tus necesidades, no estás haciendo las cosas bien, no está bien, estás pecando, diría yo. Tú debes orar por los demás. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Y me acuerdo de Jonás. Jonás era un profeta de Dios, pero es interesante que estando en un barco, él huyó de Dios, se subió a un barco, y en ese barco Dios puso una tormenta terrible, que hasta marineros experimentados, que con cualquier tormenta no se asustarían porque ya están acostumbrados a eso, se aterrorizaron. Y el profeta de Dios, en vez de orar a Dios y de estar atento y despierto, ¿qué hace? ¿Qué nos dice la Biblia? Se echó a dormir. Y los paganos, es decir, gente que no conocía nada de Dios, lo estaban exhortando a decirle ¿qué? Despierta, dormilón. Se los voy a leer. Jonás 1:5 dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, Dios con D pequeña. Ellos no conocían a Dios, pero se apresuraron, fueron diligentes en orar a su Dios, a su Dios falso, pero a su Dios. Y dice: y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras la tormenta estaba sacudiendo el barco, y créame, tenía que ser una tormenta de verdad, porque los marineros no se van a asustar por cualquier vientico. Era fuerte, y en vez de estar ahí, ¿qué dice? Que se echó ¿qué? A dormir. Y dice el 6, dice: y el patrón de la nave, o sea el capitán, digamos, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Será que Dios tendrá que usar a gente inconversa para que tú despiertes? Esas se las dedico, hermanos, como me la dedico a mí. Despiértate, dormilón. Hermanos, hay que despertar. Mire, yo le digo una cosa. Piense en lo siguiente. ¿Qué es lo que usted hace en el tiempo en que usted debería dedicarse a la devoción a Dios? ¿Qué es lo que usted hace? Tal vez usted diga: estoy durmiendo. Y en vez de levantarse más temprano, está durmiendo. Tal vez usted está viendo televisión, o tal vez está entretenido con otras cosas. Tal vez usted está trabajando tanto para ganarse un centavo, que no tiene tiempo para Dios, supuestamente. Piénselo. Le pregunto otra. ¿Qué está haciendo usted o qué hace usted cuando la iglesia los jueves aquí en la noche está reunida orando? ¿Qué está haciendo? ¿Sabe por qué usted no ora? ¿Sabe por qué usted no le interesa mucho estudiar la palabra? Porque usted no ve la tormenta a su alrededor. Porque usted incluso se acostumbró a la mala vida que está llevando, discúlpeme, al pecado. Porque tal vez usted se acostumbró a que su familia es incrédula e incrédula se van a morir. Porque usted no va a hacer nada por ellos, ni siquiera orar. Ya se acostumbró. Por eso usted dice: ay, hace frío, no voy. Pero si usted estuviera desesperado, al borde de la muerte, viera con los ojos de Dios, como debe ser la vista de un cristiano, la visión de un cristiano, la necesidad en la que están aquellos que no tienen a Cristo a su alrededor, usted no le importaría nada, correría a buscar al Señor. Y esto fue lo que le pasó a Jonás. Por eso les digo: despierten, hermanos. Creo que la serie que estamos dando nos está diciendo eso: despierte.
Porque usted cree que es muy contento y muy feliz la vida así, y yo soy hijo de Dios, y los demás son unos brutos porque no entienden las doctrinas de la gracia, y esa es su vida. Olvídese. Usted está pecando y debe arrepentirse y buscar a Dios, como nos decía Isaías 55 hace 8 días. Buscarle mientras pueda ser hallado y su corazón no se endurezca más. Y su corazón no se endurezca más. Porque el agua de vida de la palabra y del evangelio produce refrigerio a nuestra alma, pero también puede hacer de nuestro corazón una piedra si nosotros rechazamos y ignoramos y tomamos esto como un juego. No es tiempo de andar en jueguitos, no es tiempo de dedicar horas a un celular, no es tiempo de andar pensando cuál es la última moda del mundo. No es tiempo de eso, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que la iglesia esté orando, es tiempo de que estemos meditando en las escrituras, es tiempo de que hagamos devocionales en nuestra casa, es tiempo de que enseñemos a nuestros hijos a amar la iglesia, aún con todos los errores que hay en medio de la iglesia. Es tiempo de despertar. No es tiempo. Pablo dice, no, por favor, no desperdicien el tiempo. No pienses que tu vida es solo trabajo, no pienses que tu vida es solo estudio. ¿Cómo admira eso el mundo? No admiramos eso. Sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos que estudiar. Providencialmente Dios llevará a algunos muy lejos en los asuntos de esta vida. Pero hermanos, todos tenemos que caminar con el Señor fielmente. Oh Señor, si mi lenguaje y si mi efervescencia en este momento sirviera para que usted despertara, le daría gracias a Dios. Pero sé que el único que lo puede despertar es el Espíritu Santo. Deje de sacar excusas. Deje de decir que está cansado. Miren, ¿cuántos de pronto un domingo no vienen a la iglesia? Porque tal vez piensan que tienen el derecho. Porque eso hace el pecador. Él tiene derechos. Él tiene derecho a ser feliz. ¿Cuántas veces yo escucho eso de jóvenes? Para excusar su pecado. Yo tengo derecho a ser feliz. Cuando nosotros, la realidad es que no tenemos ningún derecho. Todo ha sido dado de gracia. La vida que tienes hoy y el aire que respira en tus pulmones, te lo regaló el Señor hoy. Mira un testimonio personal. Hasta antes de que tuviera una decaída en mi salud, hace unos meses, unos 3 meses atrás, que no tenía nada que ver con lo que estoy padeciendo ahorita un poquito, el cálculo, que yo sé que pronto saldré de eso con la ayuda de Dios. Cuando empezó a afectarse mi salud hace un tiempo, algo que aprendí, porque hermanos, créanme que tener dificultad para respirar no es agradable, y espero que ustedes no lo experimenten, pero es bien feo, es bien feo. Y hermanos, pasé varias noches que no podía dormir porque apenas iba a cerrar los ojos o me iba a dormir, pues me despertaba exaltado porque sentía que no estaba respirando bien. Gracias a Dios me hicieron todos los exámenes. Para los que no han preguntado, ¿no? De una vez les aviso. La mayoría no ha preguntado, pero les aviso. Me hicieron todos los exámenes, corazón, pulmones. Y gracias a Dios todo salió bien. Le di gracias a Dios. Pero eso pasó en mi vida. Y yo tuve también que despertar. Es que lo que yo les predico no es porque yo me paré aquí como un ser que está 3 metros o 3 centímetros de encima del piso y les va a hablar a ustedes como el profeta que no comete errores. Es que yo les estoy hablando de lo que yo mismo estoy viviendo. Y por eso les digo con desespero, despierten, hermanos. No esperen a que Dios tenga que hacer algo si ustedes son hijos de Él. Sacudirles su vida para que usted despierte de eso. ¿Saben que a partir de ese momento hice algo que yo no hacía antes? Porque sí, bueno, podía orar y todo, pero ¿sabe qué hice? Dije, Señor, de aquí en adelante, y no fue una promesa vana, yo no le hago promesas a Dios porque yo sé que Dios no necesita mis promesas. Mis promesas son promesas de hombre que en cualquier momento se acaban. Yo no le hago promesas al Señor, yo le pido a Él que me dé gracia para vivir lo que yo quiero vivir para Él. Y le dije al Señor, Padre, a partir de hoy, todos los días que me levante, y créame, ya eso me pasó, estoy durmiendo bien, pregunten a mi esposa, yo duermo bastante bien, y hasta ronco creo. Y no me volvió a pasar, pero sabe que todos los días que me levanto, le dije, Señor, a partir de hoy, todos los días, lo primero que quiero hacer, Señor, siempre es orar
y darte gracias por haberme permitido dormir la noche anterior. Y le pido a mi Señor, no hago promesas, pero le pido a mi Señor, dame la gracia para hacerlo todos los días. Usted, claro, yo entiendo, usted como no lo ha pasado, le parece normal, pero en muchas ocasiones, mis amados hermanos, en muchas cosas nosotros estamos dormitando. ¿Qué tiene que pasar para que despiertes? El versículo 17 nos dice que vivir con sabiduría requiere entender la voluntad de Dios. Eso quiere decir que Dios tiene una voluntad definida y Él quiere que andemos en ella. ¿Y dónde conocemos la voluntad de Dios, hermanos? ¿Dónde? Hay una voluntad que es su providencia, ¿no? Es decir, son cosas que no conocemos y que en la medida en que vivamos Dios las va a ir dando. Y eso no podemos conocerlo. No hay un ministerio de adivinación en la iglesia. No sabemos qué va a pasar mañana. Solo la providencia de Dios nos va a guiar. Pero no es ese tipo de voluntad la que nosotros debemos conocer, sino la voluntad que debemos conocer es ¿qué? La palabra de Dios revelada. Algunos se preguntan, bueno, ¿yo qué debo hacer con mi vida? Pero es que todo está en la Escritura. Y aunque no hay detalles, porque no está diciendo con quién te tienes que casar, sí te da pautas para que tú sepas con quién debes casarte. Y confiar en que en la providencia divina pondrá a tu lado la persona indicada, porque tú también oras pidiéndole a Dios esa dirección en tu vida. Hermanos, la voluntad de Dios es algo maravilloso, ya está establecido y nosotros lo que debemos hacer es conocerlo y vivirlo. Quien desconoce la Biblia no conoce la voluntad de Dios. Gracias a Dios por la voluntad que está expresada en la Biblia, porque si dependiéramos de lo que alguien nos dice, como algunos se autoproclaman profetas y esas cosas, para conocer la voluntad de Dios, estaríamos en la olla, porque dependeríamos de hombres para conocer la voluntad de Dios. Pero no, todo está en la palabra. Eso no necesitamos ninguno de estos hombres falsos que dicen esas cosas. Y allí está la voluntad de Dios definida. La Biblia dice que entre otras cosas la voluntad de Dios, ¿qué es? Mire, para poner un ejemplo. La voluntad de Dios es que usted sea salvo, que se arrepienta y crea en Jesucristo. Es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, dice. No necesariamente que todos van a ser salvos, pero la voluntad de Dios es que usted sea salvo. La voluntad de Dios es que usted sea santificado. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pero la voluntad de Dios, más que usted piense en comprarse un carro o en una casa, es que usted sea santificado. ¿Y eso está pasando en su vida? La voluntad de Dios es que usted sea parte de inmoralidad sexual. Todo esto que le estoy diciendo, no tienen que orarlo. No lo ore, hágalo. ¿Será que Dios quiere que yo sea santo o no? Claro, eso no hay que orarlo, hay que simplemente andar en ello. Bueno, podemos orar pidiendo a Dios su gracia para hacerlo cada día, pero sabemos que debemos hacerlo, no pedirle, ¿será tu voluntad o no? La voluntad de usted para su esposo, ¿cuál será? Para los esposos, ¿cuál será la voluntad de Dios? Bueno, muchas cosas ustedes dirán, claro, tienen razón, pero ¿cuál puntualmente? Como esposo, ¿cuál es su voluntad? Es la voluntad de Dios. Que usted ame a su esposa. Y usted dice, como lo dicen, no, estamos pero caminando con el Señor y en el Espíritu, dicen algunos, pero su esposa ya abandonada, y su esposa descuidada, y su esposa mal. Hay gente que le predica a todo el mundo menos a su esposa y a sus hijos. No está dando la voluntad de Dios. La voluntad para las esposas, ¿cuál será? ¿Qué dice Efesios 5? ¿Se acuerdan? Que respete ¿a quién? A su marido. ¿Usted no está respetando a su marido? Usted no está dando la voluntad de Dios. O sea, no se preocupe por qué va a pasar mañana. Piense que usted no está dando la voluntad de Dios. Porque usted debe respetar ¿a quién? A su marido, eso dice la Biblia. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que usted honre a sus padres. La voluntad de Dios es que usted haga lo bueno, aunque por ello tenga que sufrir. La voluntad de Dios es que usted esté unido a la iglesia, no aparte de ella. ¿Será, Señor, te oro? ¿Será que me tengo que congregar o no me tengo que congregar? ¿Será que esa oración es sensata? No, usted lo único que tiene que hacer es obedecer. Porque la voluntad de Dios es que usted se congregue. La voluntad de Dios es que usted sea agradecido. La voluntad de Dios es que usted trabaje con sus manos, dice la palabra. ¿Para qué? La voluntad de Dios es para que usted comparta con lo que trabaja con los que padecen necesidad. Y así, muchas cosas son la voluntad de Dios. Y dentro de 8 días vamos a ver
que la voluntad de Dios es la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a hablar, si Dios nos lo permite, de qué es la llenura del Espíritu Santo y cómo sabe uno si está siendo lleno del Espíritu Santo. Porque mire que hay cosas que en la Biblia veamos y algunos pensamos, sí, yo estoy yendo a la iglesia, pero hermano, ¿está siendo lleno del Espíritu Santo, que es un mandato bíblico? ¿Está siendo lleno del Espíritu Santo? De una vez les digo que no es lo que la gente habitualmente cree que es la llenura del Espíritu Santo, ¿no? De esas experiencias místicas y raras, sino que vamos a ver qué es lo que la palabra enseña acerca de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué le debería interesar a usted? Porque si usted es un cristiano de verdad, el mandato para su vida es ser lleno del Espíritu Santo, hermano. ¿Reconocen usted algún grado de insensatez, de necedad? ¿Ha perdido usted el tiempo? Creo que todos tenemos que confesar que sí lo hemos hecho. De una u otra manera, hemos pecado contra Dios. Tal vez su vida es la vida de un mundano que viene los domingos a la iglesia, pero un mundano al fin y al cabo. Hermanos amados, una manera en que uno reconoce quién es cristiano es por cómo aprovecha el tiempo. Si lo invierte bien o lo invierte mal. Y recuerde lo que le dije, no es que todo el tiempo esté metido en la iglesia, no estamos diciendo eso, o que todo el tiempo se dedique a la oración. Sí, nosotros debemos orar en todo tiempo, que es diferente, ¿no? Donde estemos, podemos elevar nuestro corazón en oración a Dios. Eso sí debemos hacerlo, pero no quiere decir que nos apartemos a solas siempre para estar con Dios, a solas con Dios, porque tenemos que trabajar también, y Él nos ha mandado a trabajar, y debemos estar con nuestra familia, y aún también hay tiempo para disfrutar las cosas que la vida, Dios en su gracia nos ha dado en nuestra vida, como nuestra familia y las personas que están a nuestro alrededor, la iglesia, las disfrutamos, amén. Pero hermanos, todo lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Quién es la respuesta para nuestra necedad e insensatez? La respuesta se llama Jesucristo. Y la pregunta hoy es, ¿has rendido tu vida a Jesús por la fe? No busques hacer una agenda para aprovechar el tiempo si Cristo no es tu Señor. Si Cristo no es tu Señor, todo lo que hagas es en vano. Primero tienes que ir a Él. Y tienes que entender y reconocer que eres un pecador vil, que ha vivido toda su vida, no solo para perder el tiempo, sino para desgastar tu vida en cosas vanas y malvadas. Si reconoces eso y reconoces también, como dice la Escritura, que Jesucristo es el único que te puede salvar porque Él fue a la cruz para morir por los pecados de los que creen en Él, y tú eres uno de esos creyentes, puedes creer que eres uno de esos creyentes, puedes confiar en Jesucristo, Él puede salvarte. Pero escúchame, también si tú eres un creyente verdadero y estás desperdiciando el tiempo, ¿a quién tienes que ir? A Cristo. ¿Y a quién tienes que pedirle perdón? A Él. Pero no son perdones, golpes de pecho, sino que tienes de corazón decir, Señor, es una resolución. ¿Se acuerdan las características del arrepentimiento que les di hace 8 días? Anoten a ver si se acuerdan. Una de ellas, ¿cuál era? Que arrepentirse requiere abandonar el pecado y darle la cara a ¿quién? A Dios. Yo estoy muy arrepentido. No, pero si sigues en tu mismo pecado, no hay arrepentimiento. Ahora pídele a Dios de corazón, porque tú no te puedes librar del pecado, que Jesucristo salve tu alma y Él te dará libertad del pecado. Es Jesucristo nuestra respuesta. Ahora, siendo Jesucristo tu Salvador, ¿qué te recomiendo? Establece disciplinas diarias para el manejo del tiempo. Todos son ocupados, todos son muy ocupados, pero tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Este mandato no se lo dio Pablo a personas que no hicieran nada. Los efesios también trabajaban y también tenían muchos oficios. Hermano, establece tiempo para la adoración y la edificación de tu alma, personal y familiarmente. Recuerda que eso es una inversión eterna. El resto es algo que se desaprovecha. Las cosas pasan. Eso que anhelas tanto, ahorras 2 años para ir de viaje, ¿no es cierto? A un paseo. Ahora, no está mal ir de paseo, vayan de paseo de vez en cuando, hermano, les deseo. Pero miren, ahorras 2 años para ir a un paseo y te esfuerzas y ahorras y te dejas de comer el maní en el intermedio de tu trabajo y lo ahorras. ¿Para qué? Porque te quieres ir a San Andrés o no sé a dónde quieras ir. Y ahorras 2 años y tienes la ilusión y usted se compra la pantaloneta anteriormente y está soñando y consigue un celular para tomarse mejores fotos y pegarlas en el Facebook y todo el mundo le diga like, que usted es muy lindo, muy hermoso y que... Sí, vanidad, de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Hermano, y usted llega ese día y son 4 días, 3 noches. ¿Sabe cuándo pasa eso?
No está mal. Pero eso de eso que le queda a uno, unas fotos viejas. Y cuando usted pasa unos años dice, oye, ¿cómo estaba yo de flaco ahí? Pero escúcheme esto. Dice la Biblia que en el cielo están atesoradas las oraciones de los santos. ¿Se acuerdan? Están atesoradas las oraciones de los santos. Tu oración no es tiempo perdido. La oración no va a lograr que todo lo que tú pidas Dios te lo dé, pero sí va a cambiar tu corazón duro e independiente. Tú puedes comerte un buen churrasco. Y está bien. El churrasco es rico, aunque yo ya no puedo comer eso. Pero ¿sabes una cosa? Eso va, como dijo el Señor Jesús, eso termina en la letrina. Pero el pan que tú le das a una persona, sacándotelo de la boca a veces, porque los cristianos no está diciendo que los que tengan dinero den, sino que todos damos. El pan que te sacas de tu boca para darlo a un necesitado, eso queda registrado en el cielo. ¿O no te acuerdas de Cornelio? ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Qué le dijo el ángel? Tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios para memoria. ¿Tú en qué estás invirtiendo? Esa visita que le haces al hermano enfermo tiene una inversión mucho más grande en el cielo que las 2 horas que estás viendo la serie de televisión que no te aporta absolutamente nada. Aunque ve, mírala, a veces hay que entretenerse, yo no digo que no. ¿Qué estás haciendo? Sigan perdiendo el tiempo y seguirán pecando. Y espero que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos sacuda para no seguir así.